todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven, nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. De nuevo nos volvemos a reunir. Qué alegría volvernos a reunir como todos los días y seguir este hermoso estudio que estamos haciendo de los Nuevo Testamento. Un estudio panorámico del Nuevo Testamento, y ya hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de Juan. Ya vimos Mateo, vimos Marcos, vimos el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo. A todos ustedes los que nos ven, nos sintonizan, un fuerte abrazo para todos ustedes. Un saludo muy cordial y que la gloria de Dios repose sobre la vida de cada uno de ustedes. Voy a invitarles en esta mañana a hacer una oración y pedirle al precioso Espíritu Santo de Dios que tome mi vida y la use para la gloria y la honra de su Hijo amado Jesucristo. Y que esta enseñanza que hoy voy a traer no sea con mi conocimiento o mi sabiduría humana, sino con esa unción poderosa y ese respaldo poderoso. Bendito Padre Celestial, yo quiero darte hoy muchas gracias por darme la bendición, oh Dios, de poder adorar, exaltar y glorificar tu santo y hermoso nombre. Hoy en esta preciosa mañana, yo quiero colocar toda esta enseñanza delante de tu presencia y pedirte a ti, oh precioso Espíritu Santo de Dios, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que no sea una enseñanza más o una predicación más, sino que sea el respaldo tuyo, precioso Espíritu de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Saludamos a mis hermanos Diana Vázquez, a mi prima Marlene, a todos aquellos que hoy nos sintonizan, Felipe Romano Ordóñez, todos aquellos que nos sintonizan, nos ven a través de este medio como es el Facebook Live. Como les dije, hoy vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, y vamos a mirar todos los pormenores que tiene que ver este Evangelio. Es considerado uno de los evangelios más hermosos, donde nos muestra a Jesús, pero desde la perspectiva, desde la óptica, ya no humana, sino desde la óptica divina. Es el evangelio por excelencia, el evangelio divino, el evangelio divino. Saludamos a Marco Aurelio Muñoz y todos los hermanos que nos ven. Marcos, un precioso siervo de Dios, líder de la alabanza y un gran hombre de Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy, en este estudio panorámico de la Biblia, vamos a ver este evangelio, que es el evangelio de Juan, el evangelio donde Jesús es mostrado como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero antes, quiero amenizar este tiempo con una hermosa canción de Marino, Estanislao Marino, que dice: ¿quién entrará? ¿Quién entrará? La pregunta es: ¿quién entrará en ese santuario a adorar? Esa hermosa adoración. Entonces hoy les voy a invitar a Estanislao Marino, uno de los cantantes antiguos. Tal vez para la vieja guardia nos acordamos de él, pero los nuevos tal vez no lo conocieron, pero es un cantante maravilloso. Entonces vamos hoy a escuchar esta canción, ¿quién entrará?, con Estanislao Marino.
santuario para adorar. Jehová quiere entrar en tu santuario para adorar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Jehová, yo quiero estar en tu santuario para adorar. Jehová, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Limpia mis manos y mi corazón en realidad vida. Mi amor, limpia mis manos y mi corazón, que yo quiero entrar para adorar. Hermosa interpretación de Marino, donde nos enseña a entrar a ese lugar santo, a esa presencia de Dios. Pero Dios quiere hombres y mujeres con un corazón puro, personas que saben amar y que le dicen: aquí estoy, Señor, yo quiero ser ese instrumento tuyo, yo quiero ser ese instrumento tuyo, yo quiero entrar en tu santuario, quiero adorar. Hoy en esta mañana, bendiciones a todos los que nos sintonizan y nos ven en directo a través de esta red social como es el Facebook Live. Y hoy continuamos con este estudio panorámico de la Biblia, este precioso estudio panorámico, y estamos viendo ya el Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo, ahora vamos a empezar a ver el Nuevo y estamos en los Evangelios. Y hoy nos corresponde continuar nuestro estudio viendo uno de los evangelios más hermosos del Nuevo Testamento, como es el Evangelio de Juan. Hoy vamos a prepararnos para ver este hermoso evangelio y estudiar este hermoso evangelio, el Evangelio de Juan. Y como les digo, el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios, un libro de carácter histórico, que es el libro de Hechos, 13 epístolas que se les atribuyen a Pablo, aunque el Hebreos está entre sí y no. Hay 8 epístolas de carácter general, 8 cartas de carácter general, y un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Ahora, ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ya vimos Lucas, y hoy continuamos con el Evangelio de Juan. Ahora,
Cada uno de ellos muestra a Jesús desde una perspectiva. Mateo, como les decía, era un cobrador de impuestos y uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Escribió a los judíos. Es el evangelio para los judíos. Representa a Jesús como el rey, y la figura para representar al rey utiliza el león de la tribu de Judá. Decíamos que Marcos era sobrino de Bernabé e hijo de María, una judía prominente en la iglesia cristiana primitiva. Escribe el evangelio a los romanos. Los romanos tenían el control político, era el imperio en esa época, y representa a Jesús como el siervo, el que vino a servir. La figura que representa al servicio es el buey. Marcos, el buey. Decíamos, Lucas era el doctor, escritor e investigador griego. Era siervo de Teófilo, a quien dirigió sus 2 libros. Escribió a los griegos, porque los griegos manejaban toda la parte cultural, tenían el dominio del mundo desde el punto de vista cultural. Representa a Jesús como el hombre perfecto, y la figura como lo representa es un hombre. Ahora vamos a ver Juan. Juan era uno de los 12 discípulos, testigo ocular de Jesús, uno de los discípulos que más tenía relación con Jesús. Era el discípulo amado. Escribe a los gentiles y a los no judíos. Es un evangelio que va más que todo dirigido a un pueblo no judío, más que todo un pueblo gentil. Y representa a Jesús como Dios. La figura como lo representa es el águila. Juan representa a Jesús como el águila. Ahora vamos a mirar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hoy nos corresponde estudiar el evangelio de Juan. En hebreo es Yohanan, que significa quien es fiel a Yahvé. En griego es Loanix, que significa Dios es propicio. En castellano, tratando de hacer una transliteración al castellano, es Juan, que significa fiel a Dios. Otros derivados son Iván, Iam, Jean, Joam, Joagens, Jax, Joani, Yani, Jonás. Pero fiel a Dios. Fiel a Dios. Ahora, el evangelio de Juan nos muestra una nueva perspectiva completamente diferente a los otros evangelios. Juan estaba escribiendo a un grupo completamente diferente de personas. La iglesia ya se encuentra bien establecida. El templo de Jerusalén ha sido destruido y ahora hay miles de cristianos de segunda y tercera generación que ya miran hacia el futuro en su nueva fe. Tengamos en cuenta que este fue el último evangelio en escribirse. El último evangelio en escribirse. Ya se escribió cerca del año 95 después de Cristo, terminando o finalizando el primer siglo. La iglesia era mayormente gentil y necesitaban de una doctrina básica en la cual apoyarse. Los cristianos del trasfondo judío fácilmente habían asumido la fe en Jesucristo debido a su tradición, pero la iglesia era mayormente gentil y necesitaba de una doctrina básica en la cual apoyarse. De aquí nace la necesidad de Juan de alcanzarlos con su evangelio. El evangelio de Juan no es solo un libro más, es un libro maravilloso, único. Y nosotros los cristianos hemos sido enriquecidos al tenerlo en nuestras Biblias. El autor, en el sentido estricto, el evangelio de Juan es anónimo, pero realmente no hay duda de que el apóstol Juan es el autor. Las referencias del libro nos dicen que el autor era testigo ocular de los hechos de los cuales nos está narrando, nos está hablando. El autor se identificó a sí mismo como el discípulo amado por Jesús. Y solo Juan se levanta con su probable autor. Ireneo, a principios del siglo II, nos dice que Policarpo, discípulo de Juan, afirmó que el Juan era el autor de aquella obra.
Fecha. La tradición nos dice que Juan escribió su evangelio entre los años 85 al 95 después de Cristo. Lo más probable en los últimos años de vida de Juan y cuando era el pastor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Porque Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. Hecho nos muestra a Juan con Pedro estableciendo la iglesia de Jerusalén. Su hermano Santiago fue martirizado al principio de la historia de la iglesia por Herodes Antipas. Juan se trasladó a Éfeso, donde conoció a Policarpo y fue pastor de esa iglesia. En algún momento fue apresado, sobrevivió un intento de ejecución por inmersión en aceite hirviendo y fue enviado al exilio a una isla llamada Patmos. Y estando en esa isla, ahí recibirá uno de los libros más hermosos, escribió uno de los libros más hermosos y recibirá una de las visiones más hermosas, que es el libro del Apocalipsis. Y Dios le mostrará todo lo que iba a suceder en el futuro. Porque el mismo autor del Evangelio de Juan es el mismo autor del Apocalipsis y es el mismo autor de 3 epístolas de carácter universal, primera, segunda y tercera de Juan. Cuando uno estudia teología, ve uno la literatura juanina y todo lo que implica esa literatura de Juan. En Patmos escribió el Apocalipsis. Antes había escrito su evangelio y 3 cartas. Juan no solo fue el último evangelio en ser escrito, sino que fue uno de los últimos libros de todo el Nuevo Testamento. Ahora, tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito del evangelio de Juan? Juan proclama a Jesús como el Hijo de Dios y resalta bajo el reflector la deidad de Jesús. Juan lo que quiere mostrarnos es que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios, que en él habita toda la plenitud de la deidad, como escribió Pablo a los Colosenses. Jesús vino en el poder de Dios y declaró ser Dios y lo demostró cuando resucitó de entre los muertos. Aleluya. Las afirmaciones de Jesús son claras en las veces que usó la frase yo soy, el gran yo soy. Al hacerlo, se colocaba intencionalmente a él mismo al nivel que Dios. El Dios que se reveló a Moisés como el gran yo soy es el Dios que estaba delante de los judíos en esos momentos. Recuérdese que hubo un momento en la zarza ardiendo que Jehová Dios se le manifestó a Moisés en el desierto, en medio de una zarza ardiente. Y cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres? Cuando yo vaya, ¿quién digo que eres tú? Y dijo, diles que yo soy el que soy, el gran yo soy, el creador de todo. Ahora Jesús está haciendo una afirmación, la misma afirmación de ese gran yo soy. Y está diciendo, yo soy. Los gran yo soy, las afirmaciones del gran yo soy, que es el único evangelio que las utiliza, es el evangelio de Juan. Juan eligió cuidadosamente los milagros y afirmaciones de Jesús en su evangelio y nos da la razón por lo cual lo hizo. Él tomó algunos aparte de Marcos o algunos aparte de Juan, pero realmente la gran mayoría de los escritos del evangelio de Juan es él simplemente por ser testigo ocular tomó algunas cosas que él consideró más importantes que colocar para poder demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese era el propósito, hermanos. Ese era el propósito por el cual escribí este libro, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida y vida eterna. Por eso alguien diría que este es el pasaje clave, este es el versículo clave de todo el Evangelio de Juan. Jesús llamó a la gente a creer en él,
creer en el que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, a creer que les ofrecía la vida eterna. Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros, Dios vino y habitó entre nosotros, se hizo hombre, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y viene a juzgar los vivos y los muertos. Aleluya. Creer en Jesús significa obtener la salvación, ser salvos por Él de manera gratuita y completa. Por eso el Evangelio de Juan es tan relevante hoy como lo fue siempre. Al leer este Evangelio te encontrarás cara a cara con Dios en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando Pablo está en la ciudad de Filipos y está en una cárcel y hay un terremoto y los cimientos se sacuden y las grietas que estaban ahí, las cadenas que tenían atado a Pablo y a Silas se sueltan. Y entonces el carcelero va y lo busca. Y entonces Pablo dice, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí, porque el carcelero nos iba a quitar la vida pensando que los presos se habían escapado. Y entonces después de este hombre les lava las heridas, les limpia y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo ahí donde le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ahora, el Evangelio de Juan tiene 3 divisiones. Capítulo 1 al capítulo 12 hay un prólogo y el ministerio. Capítulo 13 al capítulo 17 hace un énfasis Juan en lo que pasó en el aposento alto. Y el capítulo 18 al capítulo 21, pasión y resurrección. Y quiero que vamos estudiando cada uno de estos aspectos del Evangelio de Juan, porque son maravillosos y hay que analizar algunas cosas muy importantes de este evangelio. Recuérdese que el propósito de este evangelio era demostrar que Jesús es el Mesías, pero por otro lado que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, y que cuando la gente cree en Él, tiene vida y vida eterna. Aleluya. Por eso Juan dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ahí está la clave, hermano. Jesucristo es Dios, Dios que se hizo hombre, Dios que habitó entre nosotros y el Dios que murió por ti y por mí en una cruz y derramó su sangre preciosa para darte salvación y vida eterna. Y lo único que te está pidiendo hoy es que creas, porque hoy vivimos en un mundo de incredulidad. En un mundo de un tiempo para acá que la gente cree en la tecnología, en la ciencia, en los avances científicos, es más, pero no creen en Dios. Mucha gente dice ser atea y dice, no, yo no creo en Dios. El mundo se creó de un bim bam, se creó de una gran explosión y todo fue así, ya como lo tenemos. Y nos morimos mañana y ya, y no pasa nada. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero no es así. Hay una vida después de la muerte. Tú no fuiste hecho solamente de materia. Tú no solamente eres una formación de átomos. Tienes un alma y tienes un espíritu. Un ser inmaterial que Dios colocó dentro de ti. Que tendrá que darle cuenta a Dios. Y que necio, hoy vienen por ti, dijo el mismo Jesús. ¿Y a dónde va a ir tu alma? Hermano, hay 2 lugares solamente, o está el cielo o está el infierno, y la persona escoge dónde quiere ir. Por eso la prédica de Jesús es arrepentíos y creen en el evangelio. Ahora decíamos que el autor escribió cerca del año 95 aproximadamente este evangelio, entre el 90 y 95 lo escribió. Y el último en escribirse fue el Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos. Continuemos con las divisiones.
El contenido de Juan, del capítulo 1 al capítulo 6, ministerio temprano. Capítulo 7 al capítulo 12, ministerio posterior. Capítulo 13 al 17, en el aposento alto. Capítulo 18 y 19, pasión y muerte. Capítulo 20, su resurrección. Y capítulo 21, testimonio y conclusión. Este es un evangelio muy diferente a los otros, porque Juan quiere hacer un énfasis en que Jesucristo es Dios. Prólogo y ministerio. Capítulo 1 al capítulo 1 al 18. Dice, desde el principio nos habla de la naturaleza de Jesús. Él es el logos, la expresión, pensamiento, esencia de Dios. O sea, Él es Dios. Jesús es plenamente Dios, está involucrado en el acto mismo de la creación, es la fuente de la vida, da la vida y la luz a todos los que creen en Él. Aleluya. En la Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El verbo existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, el Logos, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz, y todos venían al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ya de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes, al que me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios es íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Juan el Bautista da testimonio de la palabra, mas la palabra fue rechazada. Da testimonio de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Hermano, aquí estamos viendo, hermano, esta hermosa declaración. En el prólogo nos está diciendo que en el principio, y utiliza la misma palabra que utiliza el Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos cielos, esta tierra que tú y yo conocemos, esto tuvo un principio, y en ese principio ya estaba el Logos, estaba el Padre y estaba el Hijo en la creación, y el Hijo tuvo que ver con la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Aleluya, gloria a Dios. La palabra vino a los judíos, pero ellos la desecharon. La palabra vino al mundo, pero el mundo lo negó. Sin embargo, a los que le reciben, a quienes se les otorga todas las promesas de Dios, y son los únicos a quienes se les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hoy quiero decirte algo. Hay gente que dice, no, es que yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. No, todos somos criaturas, creación de Dios. Pero una cosa es ser criatura y creación de Dios y otra cosa es ser hijo. Porque si somos hijos, entonces hacemos la voluntad de nuestro Padre.
y obedecemos a nuestro Padre y honramos a nuestro Padre. Jesús le dijo a los muchos de los judíos que eran religiosos de su época, le dijo: vuestro padre es el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Cuando yo soy verdaderamente hijo, hermano, quiero agradar a mi Padre y quiero honrar a mi Padre celestial. Aleluya. Entonces dice: no éramos hijos, pero venimos a ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas los que le recibieron, hay que recibirle y creer en su nombre. Mire, cuando yo le recibo como Señor y Salvador y cuando creo en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, entonces ahí sí, dice la palabra de Dios, que paso a ser hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Paso a ser ahora hijo de Dios. Mientras tanto, simplemente soy una criatura de Dios. No es correcto ni bíblico decir que todos los hombres son hijos de Dios, porque solo los hijos de Dios son los que han creído, han aceptado a Cristo y han creído en Él, hermano, y le han recibido como Señor, como Salvador, y también, hermano, hacen la voluntad del Padre, porque eso es lo que Jesús nos manda, hacer su voluntad. Se da la doctrina de la encarnación. A partir del capítulo 14 nos está hablando que entonces la palabra, ese logos, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esto se llama la doctrina de la encarnación. Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. El Dios Todopoderoso se hizo hombre. La palabra se convirtió en carne y reveló a la humanidad la gloria de Dios. El Logos, Jesucristo, es el cumplimiento de todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo se hizo hombre. A partir del capítulo 19 encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Y dice aquí: Juan el Bautista niega ser el Cristo, afirma ser el precursor. Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las palabras más hermosas que Juan describe a Jesús es como un cordero que va a quitar el pecado del mundo. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir del capítulo 19 encontramos ese testimonio de Juan el Bautista. Y dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Miren, los líderes judíos de ese tiempo enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, a preguntarle a este hombre si realmente quién era. ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Recuerden que para esa época había una esperanza mesiánica que iba a llegar el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres acaso Elías? No, contestó. Recuérdese que Elías fue traspuesto según la palabra de Dios. En el primer libro de los Reyes encontramos la historia del profeta Elías y cómo fue llevado al reino de los cielos. Cómo fue traspuesto, cómo no vio muerte. Entonces ellos estaban esperando de pronto a Elías y le dicen: ¿tú eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces, del Kyrios, en el original hebreo utiliza la palabra Kyrios, dueño, amo, Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados entonces le preguntaron: si no eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿con qué derecho entonces estás bautizando?
Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. No reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. En Betania, aquí ocurrió este encuentro de estos líderes religiosos con Juan el Bautista haciéndole las preguntas. Y entonces viene este hermoso versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y entonces de lejos lo vio y dijo, miren, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo existiera. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con agua para que fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el Mesías, el elegido de Dios. Aleluya. Juan presenta a Jesús como el sacrificio por el pecado. Siendo Dios, se entrega como cordero sacrificial por el pecado del mundo. Este es el mensaje radical del Evangelio. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es ese corderito de Dios sin mancha, sin defecto, que se entregó para morir por mis pecados y por tus pecados, una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, y darnos salvación y vida eterna. Y por eso Juan 1:34 dice, y yo, Juan, he visto y he dado testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, el elegido de Dios, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, a partir del capítulo 1, pero versículo 35 al 21, hablando de este prólogo y ministerio, los primeros discípulos vienen de la fila de Juan el Bautista. Andrés y Juan eran discípulos de Juan, quien los animó a dejarlo y a seguir a Jesús. Aquí vemos, qué interesante, porque los otros evangelios como Mateo o Marcos no nos hacen tanta referencia, pero cuando vemos a Andrés y a Juan, sabemos que aquí nos hace mención de que eran discípulos antes de Juan el Bautista, pero ahora Juan el Bautista los está animando y les está diciendo, sigan a Jesús, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Andrés busca a su hermano Simón y lo trae a Jesús, a quien le da un nuevo nombre. Le dice, ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro. Y Jesús invita a Felipe a seguirlo y le trae a su amigo Natanael. Vamos a mirar este evangelio, cómo nos relata estos primeros discípulos de Jesús. Versículo 35, dice así, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que los seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde te estás hospedando? Vengan, vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro.
Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué no vienes y lo compruebas tú mismo?, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaron, Jesús les dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: le digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Aleluya. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. La evangelización no es complicada. Todo lo que necesitan hacer es hablarle a los demás sobre Jesús. Y aquí vemos entonces cómo se dan esos... Este relato es maravilloso porque ninguno de los otros, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, nos hacen un relato tan bonito como fue el encuentro de Jesús con estos primeros discípulos, que Él los llamó y les dijo: síganme, porque yo los voy a volver a ustedes pescadores de hombres. Aleluya. Ya a partir del capítulo 2 vemos algo bien interesante. Es el primer milagro que hace Jesús. Es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Nadie lo supo más que los sirvientes y los mismos discípulos de Jesús. Sirvió para apuntalar la fe de los nuevos discípulos de Jesús, quienes fueron capaces de presenciar la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué era tan importante? Jesús está en unas bodas. Tiene que ser alguien familiar o alguien familiar para estar en esa boda. Ahora, las bodas judías duraban 7 días. Pero normalmente, hermanos, se servía y se dosificaba la comida y el vino para irlo dando poco a poco. Pero en este caso no hay vino. Vamos a mirar el relato, cómo nos dice. Dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente en aquella boda y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre le dijo: se quedaron sin vino, Jesús. Y él le dice: apreciada mujer, este no es tu problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 65 a 113 litros. Y Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas de agua, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselos al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Esta señal milagrosa que ocurrió en la ciudad de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y después de la boda se fue unos días a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hermano, aquí estamos viendo algo maravilloso. Un milagro, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Y hace algo que para muchos, pero es convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino.
Ahora viene el capítulo 2 del versículo 3 en adelante hasta el 3:36. Se muestra la primera limpieza del templo. La segunda serán 2 años después. Este evento logró la reunión entre Jesús y Nicodemo. Esto hace que Jesús tenga un encuentro con Nicodemo. Y se da la primera limpieza del templo. Porque Jesús llega aquí. Se acerca la fecha de la celebración de la fiesta de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con sus cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes reconstruirlo en solo 3 días? Pero cuando Jesús dijo esto, este templo se refería a su propio cuerpo. Y después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Hermano, cuando uno lee este pasaje, y me llama mucho la atención porque recuerde que Juan fue discípulo directo de Jesús y era judío. Y él sabe la importancia del templo que conoció Jesús. Cuando uno estudia el templo y hace un análisis de la importancia del templo para los judíos, entonces se tiene uno que remontar, hermano, desde la época de Salomón. Cuando David le dio los materiales a su hijo para que le construyera a Jehová un templo. Porque antes de eso ellos tenían un tabernáculo, un lugar de reunión. Y ahí en ese tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio donde reposaba la Shekinah, la gloria de Dios. Ahora, para los judíos, el templo significaba el lugar más sagrado y más importante, porque ahí habitaba la gloria de Dios. Pero en el lugar donde se supone que debía habitar la gloria de Dios, no estaba la gloria de Dios. No estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios se había ido y habían convertido su casa en una cueva de ladrones. Habían hecho de su casa, de su hogar, un lugar para lucrarse muchos. Habían hecho todo esto, hermano, como sabían que la gente llegaba ahí y mucha gente llegaba a querer ofrecer un animalito, pero no lo traía. Entonces le decían: no se preocupe, le tenemos el animalito para la venta. Le tenemos la palomita para la venta. Había gente que traía su diezmo, pero lo traía en moneda extranjera, en moneda con el logo, con la figura del César, porque esa era la moneda que se manejaba en ese tiempo. Entonces ese no se permitía para dar en el templo. Entonces le estaban los cambistas que le decían: nosotros le cambiamos, no se preocupe, nosotros le hacemos el cambio, pero le cobramos. Claro que aquí le vamos a cobrar un pequeñito impuesto, pero no se preocupe que aquí se lo cambiamos. Hermano, habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y hermano, qué triste hoy. Que muchos templos, hermano, no habita la gloria de Dios. No está la presencia de Dios. No está. Porque tú y yo tenemos que convertirnos en templos vivos, santos y agradables a Dios. No habita Él ya no quiere habitar en un lugar físico, quiere habitar es en ti y en mí, y que tú y yo seamos templos del Dios viviente. Y cuando termina este relato, entonces viene uno de los relatos más hermosos, hermanos, el encuentro de Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso muy importante. Y Jesús le habla: tienes que nacer de nuevo.
Y aquí es donde le hace la declaración más linda, a lo mejor una de las declaraciones más hermosas que está en el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mañana continuamos con este relato de Jesús y Nicodemo y vamos a mirar algunos aspectos importantes. ¿Por qué es tan importante? Los demás evangelios no nos hablan de este encuentro. Ni Marcos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Solo Juan hace esta mención. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Quién es este Nicodemo? ¿Y por qué Jesús le dice es necesario nacer de nuevo? Hermano, hay mucha gente que puede ser muy importante religiosamente hablando. Tienen un puesto importante religioso. Pero si no tienen verdaderamente una vida del Espíritu y no tienen una relación con Jesucristo, no sirve de nada. Hay que nacer de nuevo, hermanos, para poder ser salvos. Y mañana hablaremos de esto. Juan, vamos a dejar aquí en este capítulo. Vamos a dejar aquí en este capítulo. Hermano, hay tanto por aprender de este evangelio. Es uno de los evangelios más hermosos y maravillosos, hermanos. Uno de los evangelios que más, hermanos, nos ahondan en una historia maravillosa, hermanos. Yo te invito hoy a que oremos. Oremos y dale gracias a Dios porque Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesús, por esta preciosa y hermosa mañana. Y gracias por esta palabra que hoy hemos recibido, por este estudio que estamos haciendo de uno de los evangelios más hermosos que encontramos, el Evangelio de Juan, donde ya nos muestra a Jesús, pero como el Hijo de Dios, en la faceta divina, que Él es Dios, que Dios habitó entre nosotros, aleluya. Que el Rey de Reyes bajó de su gloria, bajó de las alturas, bajó de la omnipotencia de su cetro celestial y vino a vivir con nosotros, aleluya. Habitó entre nosotros y fue tan humilde y tan sencillo, aleluya. Gracias, Señor, por este evangelio. Gracias por lo que estamos aprendiendo hoy y ayúdanos a seguir estudiando este hermoso evangelio. Que hoy quede grabado en nuestros corazones estas enseñanzas. Bendito Padre Celestial, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo a todos los hermanos. Saluda a Jorge Eliezer Velandia Poveda, a Freddy Tello, a Nubia Fernández. Saludo a mi querida hermana Sobeida Madera y a toda su familia allá en Córdoba. Todo Córdoba para Cristo. Saludamos también a Marisela Díaz. Dice, Dios le bendiga, Pastor Alberto. Dios le bendiga, Pastor Alberto. Qué lindo. Freddy Escobar Mendoza, nuestro misionero que trabaja con las comunidades indígenas Guaunán en el Chocó. Un fuerte abrazo. Saludo a mi prima Cenelia Rojas, a Weimar Mendoza que nos ve desde Mocoa, Putumayo. A mi tía Estela Quintero, a Wilson Carrillo, a María Eugenia Gómez Oquendo que nos sintoniza y nos ve desde la hermosa ciudad de México. A Francisco Bernal desde Bogotá, dice buenos días Pastor Alberto, que el Espíritu Santo guíe su enseñanza, gloria a Dios. Saludamos a Orfani Zúñiga, a Marco Aurelio Muñoz, Marquitos, uno de los hombres de Dios, líderes de la alabanza, que Dios te usa grande y poderosamente. Te conocí hace muchos años y que Dios te use grande y poderosamente en ese ministerio de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dianita Vázquez, Marlene, mi prima, a todos los que nos ven en esta preciosa mañana, que se toman el tiempo para escuchar y aprender sobre este evangelio, que es el evangelio de Juan. Mañana no te pierdas, seguimos estudiando este evangelio de Juan y mañana vamos a estudiar ese encuentro de Jesús con Nicodemo y vamos a mirar también otros aspectos como Jesús y la mujer samaritana. Uy, este es maravilloso. ¿Por qué los samaritanos y los judíos no la iban?
¿Por qué Jesús le está hablando a una mujer si él era un rabí y un rabí no le hablaba a una mujer? ¿Por qué Jesús va a buscar una mujer extranjera que no es judía, pero que tiene raíces judías? Vamos a mirar todo eso mañana. No te lo pierdas. Mañana, 11 de la mañana, cordialmente invitado. Que la gloria de Dios repose sobre tu vida y sobre mi vida. Saludo a Jaime, a Milton, a Jairo, mis tíos, a todas las personas que hoy, Fano Restrepo, un fuerte abrazo. Saludo a Carolina, París, desde Estados Unidos, desde la ciudad de Texas. Y todos los que nos ven y nos sintonizan, un fuerte abrazo y una bendición muy grande. Mañana continuamos con este estudio. No olviden que tenemos un canal de YouTube. Estas prédicas quedan grabadas también en el canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Alberto Alfonso Rojas. Me encuentras. Suscríbete, dale campanita, dale like y compártelo también. Porque hay gente que de pronto dice, pastor, yo no tengo Facebook, pero sí tienen YouTube. Entonces a través de YouTube, estas mismas enseñanzas quedan también en YouTube. Cuando yo las subo en YouTube, las subo a mi Facebook para que también quede el enlace y entonces a la gente le quede fácil. Bendiciones, feliz almuerzo y feliz fin de semana. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Amén y amén.